Hoy es una enseñanza y yo quiero que usted, si puede anotar los textos y se los lleva para su casa, o si después de todas maneras se los mando en un devocional, que yo agarro a veces los mensajes, los resumo y hago un devocional para enviarlos después, tal vez. Además va a ser grabado y yo quiero que apegarme lo más a la Biblia sobre esta enseñanza, no tanto por los hechos que están aconteciendo, ni por las señales, sino por la Biblia, por lo que dice la palabra del Señor. Pero vamos a iniciar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 y hasta el verso 6. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos instrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Prácticamente lo que les hablé como introducción, y este es el tema solamente para introducir la enseñanza que vamos a tener hoy. El Señor vendrá como ladrón en la noche y se llevará a los que son del día, y nosotros no somos de la noche, por eso no nos vamos a quedar, sino que nos vamos. Amén. Por lo tanto, no durmamos, sino, ¿qué dice? Hay que velar. Tenemos que estar despiertos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, una persona sobria, una persona que está en su sentido correcto y está atento a las cosas que están pasando. Iniciamos entonces con la era de la iglesia. Desde allí en adelante vamos a hablar de algunos eventos que se van a ir dando, que se supone que suceden escalonadamente. Y lo primero es la iglesia. Desde que nace la iglesia, de ahí en adelante vamos a hablar. Y vamos a estar hablando en Hechos, leyendo Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, aquí inicia prácticamente la vida cristiana. Antes de eso, pues no había iglesia. La iglesia comienza con Pentecostés. Pero Dios capacitó a todos, los capacitó a todos para que pudieran llevar la gran comisión adelante. Si no hubiera sido por el Pentecostés, la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo, entonces no habría la capacidad de permanecer y pelear la buena batalla de la fe con las corrientes que habían en ese tiempo, las persecuciones que había en ese tiempo. Nadie las hubiera podido soportar, solamente se pudo hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso todos fueron llenos, los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el don del Espíritu Santo para poder entonces servir, para poder ser testigo. Él dijo: y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Nos capacitó primero, ahí empieza la iglesia. Recuerde, la era de la iglesia, nosotros estamos en la era de la iglesia. La iglesia es una dispensación prácticamente, que es la dispensación de la gracia. Eso es la iglesia. La dispensación de la gracia solamente está en el tiempo en que la iglesia esté aquí en la tierra. Porque cuando la iglesia se vaya, entonces se acaba la dispensación de la gracia, porque viene entonces el reino milenial de Cristo.
Pero nosotros estamos en la dispensación de la gracia y estamos en la era de la iglesia, y la iglesia es la que se va en el arrebatamiento del Señor. No es Israel, no son los demás, no, solamente la iglesia son los que se van en el arrebatamiento. Nosotros somos parte de esa iglesia, conformamos la iglesia del Señor, que se va a ir. Ahora bien, los que se van son los que están bien con el Señor, los que están vestidos de bodas, los que tienen aceite en sus lámparas, son los que se van. Por eso debemos estar velando. Por eso, como las 5 vírgenes insensatas, pues ellas se quedaron porque no tenían aceite en sus lámparas, y aceite es tipo del Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés. Por eso todo el tiempo, todos los días, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Segundo, hablamos entonces, solamente como base, la iglesia es el inicio de esta era. Segundo, habrán señales. Las señales, son anunciadas las señales antes, o las señales de los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo 24, 4 al 13. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí hay muchas verdades importantes y muchas cosas importantes que debemos tener en cuenta. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este tiempo el amor de muchos se ha enfriado, y no solamente de los que no van a la iglesia. Mucha gente dentro de la iglesia se ha enfriado. El amor de muchos, el amor con que hacían las cosas para Dios, cuando verdaderamente se encontraron con el Señor, que se enamoraron de Dios prácticamente, pero luego con el pasar del día se enfría. Hay personas que están casadas y se amaban mucho al principio y siguen viviendo juntos, pero después se ha enfriado el amor. Y hay mucha gente dentro de la iglesia realmente que se ha enfriado, que parecieran que ya no son pentecostales, que recibieron el bautismo de la llenura del Espíritu Santo, pero ya están como apagados. No le dan libertad al Espíritu Santo. Entonces el amor de muchos se enfriará. Pero también dice que habrán muchos profetas que saldrán por el mundo y engañarán a muchos, falsos profetas. Y eso es lo que aprovechan. Mire, ahorita mismo hay mucha gente profetizando, pero esperaron a que pasaran esta guerra para empezar a profetizar. El verdadero profeta hubiera profetizado desde el año pasado que en 2026 iba a iniciar la guerra con Irán y todo esto. Hubiera hablado desde antes. Pero ahora hay algunos que empiezan a profetizar y también a meter miedo y temor. Usted no debe tener miedo y no debe tener temor. Usted debe amar a Dios y debe volverse a Dios por amor a Dios y porque sabe que nos queremos ir con Él, que estamos en los últimos tiempos. No importa lo que pase, caerá en 1000 a nuestra derecha, 1000 a nuestra izquierda, a nosotros no nos llegará. Pero si en algún caso morimos, nos vamos con el Señor. Entonces, habrán muchos, mire, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en este tiempo mucha gente anda buscando que le profeticen siempre. Hay mucha gente que
está esperando que se le diga algo de parte de Dios. Pero déjeme decirle que todo lo que se predica y de la palabra de Dios y que se predica en un altar, en un buen púlpito, eso es palabra de Dios que Dios le está hablando. Pero hay gente que quiere que lo llame exclusivamente aparte y se le profetice y que le diga, así te dice el Señor, aunque sea mentira. Porque la gente se está acostumbrando a eso, o se ha acostumbrado a eso, porque se sienten que les eleva el ánimo cuando sienten como que Dios le habló a través de un profeta y delante de todo el mundo, entonces se sienten exaltados y si le dicen cosas buenas. Claro que si le dicen, mira, así te dice el Señor, arrepiéntete, a eso no, Jehová reprenda al diablo. Entonces no lo aceptan. Pero Dios les está hablando de muchas maneras, en todo el tiempo Dios ha estado hablando y Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue hablando todos los días a través de las circunstancias. Dios sigue hablando a través de los cielos porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios sigue hablando todo el tiempo y nos dejó la palabra para que nos guiáramos a través de ella. Pero su Santo Espíritu nos guía todos los días también y nos da certidumbre, realmente nos convence de justicia, de pecado, de juicio, de lo que es bueno y de lo que no es, y nos guía toda verdad, nos guía Cristo. Él da testimonio y la palabra da testimonio de Jesús. Yo sé que hay profetas y yo sé que se puede profetizar y yo me siento bien también que me profeticen, pero no ando buscando eso. Si Dios me habla directamente por un profeta, gloria a Dios. Y una vez me habló públicamente para reprenderme, gloria a Dios también por eso. Pero si me dice, pero también una vez me quisieron hablar falsamente y me quisieron exaltar públicamente para que yo me sintiera bien y yo me di cuenta que no era de Dios. Pablo se dio cuenta que había una mujer que le decía, ustedes son hijos del Dios Altísimo que proclaman el Evangelio del Señor. Tremendo que lo estuvieran anunciando y le estuvieran haciendo propaganda a Pablo, pero Pablo discernió que eso era un espíritu de adivinación y se volteó y dijo, sal de ella, espíritu inmundo, sal de ella, espíritu de adivinación. Y la mujer cayó, porque nosotros no debemos andar detrás de profecías. Tenemos que vivir, porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Esta es la palabra profética más segura. Cuidado con los falsos profetas. Andan buscando ahorita, mucha gente buscando para ver quién profetiza sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Bueno, la Biblia lo dice. ¿Quiere saber? Métase con Dios. ¿Quiere saber qué va a pasar? Y algunos ya están hablando de que el anticristo está en medio, que no sé qué. Olvídese de eso, olvídese del anticristo. Acuérdese de Dios todo el tiempo. Piensa en Jesús, ponga sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y que lo demás, pues Dios decida cómo pasa. A mí no me interesa saber quién es el anticristo. ¿Para qué? No lo quiero ni conocer, si ni siquiera lo tengo entre mis futuras amistades. No tengo pensamiento para eso, hermano. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente escudriñando quién será el anticristo? ¿Será Trump? ¿Que será el otro? Decían que era Obama, decían que era Elon Musk, decían que era el otro Bill Gates. Todo el mundo diciendo quién es el anticristo. Hermano, hay cosas que Dios no ha puesto, sino solamente en su sola potestad. No les son dadas a conocer a los hombres. Y además el anticristo no se va a manifestar, sino después que la iglesia se va. ¿Para qué uno va a estar pensando ahorita en anticristo? Cuando la iglesia se va, entonces se manifestará el inicuo. Cuando la iglesia sea levantada, es que se va a manifestar. Hermano, si usted lo quiere conocer, entonces quédese, no se vaya en el rapto. A su nombre. Si eso es un placer para algunos, pues entonces tendría que quedarse. Ahora bien, señales antes del fin, Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará, habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestes, terremotos. Pero mire, el aumento de la maldad, la predicación del evangelio por todas partes también. Pero viene entonces, después de estas señales que se están dando, que ya se están dando las señales desde hace mucho tiempo, las señales se están dando, entonces viene el arrebatamiento. Cristo viene por su iglesia. Cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, o sea que la plenitud, la cantidad de los gentiles que Cristo está esperando que compongan la iglesia, hay una cantidad, y Él dice la plenitud, cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces allí Dios se lleva a la iglesia y entonces Dios se va a ocupar de Israel.
Sigue el reloj profético que está parado, está detenido. El reloj profético de Dios con Israel está detenido. Cuando se lleve a la iglesia, entonces Dios se va a ocupar de atender directamente a Israel. Recuerde que Israel rechazaron a Jesús. Recuerde que ellos están esperando un Mesías. Todavía lo están esperando. Entonces, como Él vino a los suyos no le recibieron. Entonces a nosotros que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Su nombre. Ahora bien, viene el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16, versos 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Poderoso. Mire, ponga el verso 16. Mire esto. Luego nosotros. No. Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Los muertos en Cristo, los que murieron con el Señor, van a resucitar porque Él vendrá, mire, con voz de trompeta, con trompeta de Dios. Eso va a ser algo que va a resonar, que los muertos en Cristo lo van a oír. Los que no murieron en Cristo no, porque no tienen oído para oír eso. Los que mueren sin el Señor no van a resucitar en este momento. Solamente los que murieron viviendo una vida cristiana van a resucitar. Y entonces, verso que sigue, nosotros los que estamos ahora, los que hayamos quedado, siga, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Él viene con voz de trompeta para resucitar, para despertar a los muertos o a los que murieron en el Señor, que sencillamente duermen. Entonces, cuando ellos se han resucitado, juntamente nosotros con ellos vamos a ser levantados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Los que murieron en el Señor y nosotros los que vivimos en el Señor. Es la iglesia, no todo el mundo. Los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos testificando, los que estemos viviendo para Cristo, entonces vamos a ser arrebatados. Los demás se quedan. Los que murieron sin el Señor se quedan. Los que no están viviendo con el Señor se quedan. Y puede ser dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Si no está viviendo para Dios y si no está viviendo como Dios manda, se queda. Se va a dar cuenta que entonces va a hacer falta alguien al lado suyo. Van a haber, algunos dicen que van a haber noticias. Que van a haber noticias de que vinieron los marcianos, que vinieron los extraterrestres, van a haber algunas cosas que van a desaparecer. Montones de gente, es que se fueron con el Señor, es que nos fuimos con el Señor. Entonces los que se quedan, pues van a llorar, van a lamentar y van a decir, era verdad. ¿Cuántos recuerdan el tiempo de Noé? No porque vivieron, sino porque leyeron la Biblia. Que en los días de Noé nadie creía que iba a pasar lo del diluvio, porque nunca había pasado. Ahora el rapto no ha pasado y por eso la gente pues está como en el tiempo de Noé, diciendo, pero ¿cuándo será ese advenimiento? El tiempo de su venida. ¿Quién? Si ya ha pasado mucho tiempo. En el tiempo de Noé, predicando y nadie le hacía caso porque demoró el Señor en enviar el diluvio y ahora aparentemente demora en venir. Pero el Señor demoró en el tiempo de Noé hasta que el arca estuviera hecha. Hasta cuando el arca estaba preparada, entonces mandó el diluvio. Ahora hasta cuando haya llenado la plenitud de los gentiles, que esté la barca llena, entonces se la va a llevar. Ahora mismo estamos en ese tiempo.
En el tiempo de Noé no creyeron. Cuando el arca estuvo lista, el Señor abrió las compuertas de los cielos, las puertas del abismo y las aguas, los torrenciales de agua, y vino el diluvio. Entonces barrió con todos y se los llevó a todos. Entonces era donde la gente quería arrepentirse, pero demasiado tarde. Entonces la gente decían, era verdad, ese señor Noé, ese que le llamaban viejo, ese viejo loco también tenía razón, pero ya no le decían loco. Ahora sí querían tocarle la puerta y la puerta del arca para salvarse, pero era demasiado tarde. Ya cuando Dios cierra, nadie abre. Las vírgenes insensatas, cuando se les cerró la puerta, después fueron a buscar aceite tarde, llegaron, pero ya se había cerrado la puerta y empezaron a tocar, Señor, ábrenos. Y desde adentro el esposo, el Señor le dijo, no sé quién sois. Va a ser tarde para muchos. Entonces aquí nosotros vemos que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con el Señor y vamos a estar para siempre con el Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Después de que la iglesia se va, empieza lo que Daniel le llama la semana 70. Nosotros estamos en la semana 69 según el reloj profético. Y cuando la iglesia se vaya, cuando venga el arrebatamiento y la iglesia se va, empieza la 70 semana, que son 7 años, que son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y por eso algunos al principio se van a poder hasta sentir bien. Algunos que conocen la Biblia van a darse cuenta qué es lo que está pasando. Pero la mayoría que no quisieron creer nunca, esos van a estar reídos hasta cuando se manifieste realmente el inicuo. Pero miren, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la mansedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No lo dejé ni leer esta vez. Póngalo de nuevo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Léame el 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Será libertado el pueblo de Dios, pero los que se hayan inscrito en el libro. Apocalipsis 20:15 dice que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Aquí hay una oportunidad para los que están inscritos en el libro de la vida. Procure que su nombre no sea borrado. Hay un texto que dice para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahora bien, habrá tribulación cual nunca, tiempo de angustia, cual nunca la ha habido sobre la tierra. Hoy no voy a entrar en todos los detalles, en todos los textos, pero habrá gente que querrá morir. Ahorita mismo algunos se pueden suicidar y a veces ni se quieren morir y se mueren. Pero en aquel tiempo muchos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos.
la angustia va a ser tan grande que la gente querrá hasta meterse debajo de los autos para morir, tirarse desde el puente, desde los puentes altos, pero caerán y habrá dolor, pero no morirán. La muerte huirá de ellos. La tribulación cual nunca se ha visto sobre la tierra. Algunos querrán envenenarse, se tomarán todo lo que sea, tomarán gramosones, tomarán lo que quieran y no se van a morir, pero van a sufrir. Porque la muerte va a huir. La muerte no los va a querer en ese tiempo. Por eso es que nosotros nos vamos en el primer viaje. Por eso es que nosotros ya hemos reservado el cupo para irnos en el rapto. ¿Cuántos lo tienen reservado? Los demás apúrense. Hermano, no es bueno quedarse en ese tiempo, hermano. ¿Va a haber oportunidad de salvarse después de eso? Sí, va a haber oportunidad de salvarse. A causa de perder la cabeza por causa de Cristo. Que esos son los que se ven en la gran tribulación, la muerte de los decapitados. Estos son los que fueron decapitados por causa del nombre de Cristo, que no negaron su fe. Pero eso es en el tiempo de la gran tribulación, que la única manera de salvarse es que van a ser torturados, es que van a ser, va a haber angustia, van a ser como nunca antes, pero lo van a decapitar al final de las torturas, después de ya ensangrentados, dice la Biblia. Todas sus ropas vestidas manchadas de sangre, dice Apocalipsis. Eso perdieron la cabeza por la causa del Señor en la tribulación. Ahorita mismo usted no tiene que perder la cabeza. A su nombre. Y hay algunos que la pierden por otras cosas. Hay algunos que están cantando como el Puma cantaba hace tiempo. Algunos no saben eso. Gloria al Señor. Dios es bueno, pero aquel tiempo la va a perder por causa de Cristo los que se quedan. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense. Usted ha visto quizás películas y ha visto torturas y ha oído. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer de la historia verdadera, de la historia de Hitler, de la historia de los dictadores, de la historia incluso aquí en Panamá, de la muerte de algunos que fueron descuartizados y todavía siguen algunos que mueren pues muertes horribles. Quedan metidos en una bolsa, pero eso no se compara, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, no ha habido, ni la habrá. No podemos imaginar siquiera cómo va a ser ese tiempo, tiempo de angustia. Eso va a ser muy difícil, hermano. Es tiempo de amarrarse los cinturones, es tiempo de ponerse a cuenta, es tiempo de... Porque no por lo que está pasando ahorita mismo en las guerras, no, es porque cualquier día de esto la gente se está muriendo. Se están muriendo los jóvenes, los niños. Los jóvenes antes no morían así de infarto, ahora hay personas muriéndose joven de infarto. Hay enfermedades que antes uno consideraba que eran para los ancianos. Ahora no, ahora hasta los niños tienen enfermedades que antes no se conocían en los niños. Entonces, nadie tiene prometido el día de mañana. ¿Cuántos murieron y cuántos están muriendo sin Cristo en esas guerras? Pero no solamente en esas guerras, sino a nuestro alrededor. ¿Cuántos se mueren sin Cristo cada día? ¿Cuántos están muriendo sin el Señor? Y esos no van a resucitar en el día del rapto. Esos van a resucitar, ahorita vamos a ver, en el juicio final. Ahora bien, después de esto, después de la gran tribulación, entonces hablamos de la segunda venida de Cristo, que es la que estamos esperando
y las que todos queremos, los que queremos irnos con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Santo Dios. A ver, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Con cuál Señor? Mire, si usted se quiere ir con el Señor, la Biblia dice que debe andar como Él anduvo. Dios dice, no pueden andar dos por el mismo camino si no están de acuerdo. Si su vida no está de acuerdo a la vida del Señor, entonces no puede ir con Él. Imagínense que para ser discípulo de Jesús, Jesús le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y entonces, venga conmigo, entonces sígame. Aquí en la tierra, pero para allá arriba es más exigente todavía. Cuando hubo la invitación de las bodas, que esto es una representación, el rapto, la parábola de las bodas, entonces los que estaban invitados no empezaron a dar excusa. Bueno, ellos fueron desechados y castigados para siempre, pero mandaron a buscar a todos los que quisieran entrar. Tremendo. Algunos dirían, bueno, voy a aprovechar y me meto ahí. Pero cuando llegó el dueño, el Señor, entonces empezó a ver y vio a uno que no estaba de acuerdo con los demás, pero estaba dentro. No estaba vestido de bodas. Y entonces le preguntó, ¿y tú cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Si sabes que esto es una boda, te invitamos gratis, no tienes que pagar nada, pero tienes que ponerte de acuerdo y tienes que vestirte y tienes que estar en unidad con los que están aquí. Como no estaba vestido de boda, entonces lo ataron y lo echaron al fuego afuera donde es el lloro y crujir de dientes. Por no estar vestido de boda. Al Señor no se le va a colar nadie. Todos pueden entrar, pero tienen que ponerse al tanto de lo que el Señor quiere. Tienen que estar al día con el Señor. Si no, no pueden. Por eso las insensatas no entraron, porque no estaban de acuerdo en el momento, no tenían aceite, no podían entrar. Si no es como el Señor dice, no puede. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, mira, si tú no te haces como niño, si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, está el llamado para todos, pero hay requisitos para todos. A su nombre. Entonces hay que vestirse de bodas. Vaya vistiéndose de bodas, porque en cualquier momento la cena está lista. La boda está lista, ya está preparada. Y en cualquier momento el Señor va a mandar a llamar. Ya están listos. Todo está listo. La mesa está lista. Y usted tiene que estar vestido de bodas. A su nombre. Usted entiende lo que digo, ¿verdad? Yo sé que sí. Porque a veces yo no explico bien. Cristo regresa visiblemente en gloria. Zacarías, capítulo 14, verso 1 al verso 4. Mire. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es la segunda venida.
Y Dios mismo va a entregar a Israel, a Jerusalén, en manos de los ejércitos de alrededor en ese tiempo. Ponga el verso 3. Porque yo reuniré a todas las naciones, allí mismo, el 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Mire que Dios mismo va a entregar a Israel, porque Israel, aún en medio de todo, todavía no acepta a Jesús como el Señor. Entonces, Dios va a permitir que Israel sea cercada y que sea tomada la ciudad, para después venir entonces librarla, para que entonces lo reconozcan, porque lo están esperando que Él venga, y lo esperaban desde aquel tiempo que Él viniera a salvarlo como un soldado, y Él vendrá y peleará con la espada de su boca, y entonces destruirá a todos los pueblos que la tienen cautiva en ese tiempo. Pero Israel va a ser sitiada y va a ser tomada. Ahorita mismo los territorios y todo eso pueden volver a ser de Israel. En Génesis usted puede ver todo lo que pertenecía desde el Nilo hasta el Éufrates. Eran territorios que Dios le dio por herencia a Israel. Y ellos pues pelean eso porque el legado lo tienen en las Escrituras, en la Biblia. Y pueden volver y todo eso. Pero lo que sucede es que van a hacer negocio con el anticristo. Y van a hacer la paz con el anticristo. Pero el anticristo se le va a voltear. Y entonces Dios mismo llamará a las naciones para que lo rodeen y la tomen. Y entonces cuando esté ellos, Israel, en angustia, Él vendrá y los va a librar. Imagínense a Israel. Pero ya nosotros no estaremos aquí. Nosotros estaremos allá. Estaremos con el Señor en las nubes. Entonces Él vendrá y peleará. Ponga el verso 4. El verso 3, perdón. Después saldrá Jehová. Sí, yo tuve la culpa. Verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Allí es donde Jesús pues viene y libera al pueblo de Israel. Y de allí después entonces, que esta es la segunda venida, empieza la otra dispensación. Empieza la dispensación de los 1000 años de paz, el reino milenial de Cristo. Después que libera al pueblo de Israel de los opresores, entonces van a haber 1000 años de paz. Y vamos a ir al texto bíblico. Apocalipsis 9, 1 al 8 primero. Después vemos Apocalipsis 9, 1 al 8. Vamos a leer esto. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Me decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora sí. Entonces ahora, reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20, 1 al 6. Ahí era el final de
la dispensación. Lo que leímos anteriormente termina la dispensación de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y ahora entramos en el reino milenial, que es la sexta dispensación. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Séptima dispensación. La gracia es la sexta. Esta es la séptima dispensación. Ok. Entonces, aquí el diablo va a ser preso por 1000 años. 1000 años de paz sobre la tierra. Y escuche bien, no lo confunda, que eso no es la Nueva Jerusalén, es en la tierra. Todavía estamos en la tierra. Ellos estarán en la tierra. Los que se quedan van a estar. La Biblia dice que en ese tiempo no habrá muerte, sino que el que morirá, el menor que muera, morirá de 100 años. En ese tiempo, pues, el diablo no va a hacer nada, porque estará atado, preso. 1000 años de paz. Yo no sé cómo va a ser. Yo sé que los que se van con Cristo, dice la Biblia, que vendrán y gobernarán con Él. Él vendrá con sus santos, porque los que se han ido en el rapto tendrán un cuerpo glorificado y ya no van a morir más. Y esos van a venir a gobernar por 1000 años conjuntamente con el Señor. En ese tiempo pues ya no habrá necesidad de sol, porque la lumbrera será el Señor. Él mismo alumbrará. Cuando llegue el atardecer, el resplandor de Él alumbrar, ya no habrá noche. En los 1000 años solamente habrá luz. Él será nuestra lumbrera en ese tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis 21 al 6. Ya lo leímos. Hasta el verso 6. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre los que se van con el Señor y los que vienen a gobernar con Él. No tendrán muerte, ya se salvaron, ya no morirán, ya tendrán los cuerpos glorificados, no van a morir. Ahora bien, vamos a la última parte, el reino milenial de Cristo, ya usted lo sabe. Ahora vamos a la última parte, el juicio del gran trono, el juicio final. Apocalipsis 20. 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida sí va a participar de la muerte segunda. El que no se halló inscrito. Los que van a resucitar en el juicio final, en aquel tiempo, después de los 1000 años, van a resucitar para condenación. Los que van a resucitar en el rapto de la iglesia van a resucitar para irse con Cristo. Pero los que van a resucitar en el último, en el tiempo del fin, va a ser para condenación eterna, para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre y estar eternamente junto con el dragón, la bestia, el diablo, el Hades y todo junto. Esto es serio. Nosotros necesitamos irnos en el rapto. Y si no se llegara a ir por cualquier cosa, prepárese para la gran tribulación, al menos a no negar a Cristo hasta que le corten la cabeza, pero no llegue a la muerte segunda. El consejo es: sálvese quien pueda. Escapa por tu vida ahora. Prepárate ahora, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus malos caminos, vuélvete a Dios, que este es el tiempo oportuno de salvación. Si oyes hoy la voz de Dios, mira, no rechaces la voz de Dios, no endurezcas el corazón, porque Dios puede dar una oportunidad y puede estar dando la oportunidad quizás que no vamos a tener quizás otra vez, y Dios está dando la oportunidad para que nos volvamos a Él de verdad, porque si Él viniera esta noche, nos iríamos con Él, y si no viene, estaremos bien con Él. Pero debemos preparar nuestra vida para estar con el Señor aquel día. Yo quiero encontrarme con Él en el aire, sea que resucite o sea que haya quedado, pero quiero encontrarme con Él en el aire. Apocalipsis 21, 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Poderoso. Yo creo que no necesita ni explicación, sino que usted lo lea y lo lea en casa. Qué tremendo es cuando Él llegue a la consumación de los tiempos, cuando todo llegue en ese tiempo. Los cielos y la tierra serán enrollados como un pergamino. Pasarán. Ya no habrá esta tierra, ya no habrán los cielos que están ahora. Porque habrán cielo nuevo
y tierra nueva. Y la tierra nueva va a descender de arriba. Y dice Juan, yo vi descender del cielo la gran Jerusalén, la ciudad celestial, la que está preparada realmente para habitar eternamente con Él. Esa es la nueva Jerusalén. Estos cielos pasarán, esta tierra pasará. La palabra de Dios es la que permanece para siempre y todo esto es palabra de Dios. Lo que hemos leído, lo que hemos dicho es palabra del Señor. Y nosotros debemos estar atentos y debemos estar pendientes porque el tiempo se acaba. Pronto puede ser tarde para tomar una decisión. Quizás alguno está viviendo de una manera que sabe que no debe ser. Quizás alguno está, pues allí dicen ni los mentirosos ni los fornicarios. O sea, hay una lista y en Gálatas hay otra lista de los que no entrarán al reino de Dios. Entonces nosotros debemos estar atentos ahora y decirle, Señor, si me llevas ahora o si no me llevas ahora, si me dejas aquí te voy a servir y voy a vivir para ti. Pero si no, entonces, Señor o Dios, pues yo me iré contigo. Pero de todas maneras, Señor, quiero estar contigo para siempre. Yo no quiero ir al lago de fuego. Yo no quiero tener parte con el enemigo. Yo no sé usted, pero usted debe tomar una decisión personal y yo creo que esto es una palabra fuerte, es una palabra poderosa, pero yo creo que es una palabra que hoy nos puede alentar y nos anima a saber que llegará el día en que el alfa y el omega, el principio y el fin estará con nosotros y nosotros con Él para siempre. Que hay unas mansiones que Él fue a preparar allá arriba y fue a prepararlas para nosotros. Yo no sé si usted estará consciente del tiempo en que está viviendo, pero yo creo que Dios está dando oportunidad y que el poder de Dios se está sintiendo sencillamente porque Él está hablando. Yo creo que Dios está tocando los corazones hoy y Dios está moviendo hoy algo poderoso en el mundo entero y a través del mundo entero hay gente que se está volviendo a Dios. Quizás Él use la guerra, quizás use las pestes, quizás use los terremotos, quizás use el hambre, use lo que sea para hacer que muchos clamen a Él, y el que clame al Señor puede ser salvo. El que clame a Jehová va a ser salvo, pero que se arrepienta de sus malos caminos. Yo creo que hoy en el nombre del Señor, yo te lo digo, hoy puede haber una gran oportunidad para arreglar la vida de algunos de los que están aquí, algunos de los que quizás no estamos caminando como debiéramos, o quizás todos los que estamos aquí nos hace falta esforzarnos más, nos hace falta vivir mejor para Dios, y yo creo que hay una gran oportunidad esta noche. Entonces, es una enseñanza hoy que debe continuar, pero yo quiero dejarlo con esto. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando y algunos dirán, el Señor retarda su promesa. Y la Biblia dice que el Señor no la retarda, que muchos la tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso y está dando tiempo a que todos se arrepientan. Yo sé que en este último tiempo vamos a encontrar sorpresas. En las iglesias van a llegar brujos, van a llegar hechiceros, van a llegar santeros, van a llegar homicidas, van a llegar homosexuales, van a llegar de todo en las iglesias. Y la iglesia debe estar preparada porque algunos vendrán con buenas intenciones y otros no. Pero la iglesia del Señor va a ser tan poderosa que la gente o se va a arrepentir o se va a convertir o si no va a partir. A su nombre. Y yo recuerdo aquella vez que oramos por una iglesia y dijimos, porque había un brujo, y dijimos, o se arrepiente, o se vuelve a Dios, o se va, o se muere. Él eligió morir, se murió, porque no se arrepintió, no se fue, y siguió haciendo daño, tratando de hacer daño a la iglesia. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros y vienen tiempos de sorpresa, y muchos serán sorprendidos, y muchos de verdad, pues muchos van a ser sorprendidos en este tiempo, y algunos para bien, y otros para mal. Dios está alertando. Yo le digo, no soy profeta para decirle por lo que está pasando allá es que Cristo viene. No, Cristo viene porque Él lo dijo. Cristo viene porque las señales en el mundo entero están cumplidas.
Cristo viene porque toda su palabra prácticamente ya se ha cumplido, todo lo que dijo en su palabra que tenía que hacerse, porque pues este evangelio será predicado hasta el fin del mundo, todo el evangelio. Ya hace falta poco y algunos es porque no lo han querido dejar entrar y no lo han querido oír, pero sí la palabra ha llegado de una o de otra manera, y a los que no le ha llegado la palabra, los cielos le han predicado, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Nadie tendrá excusa. Dios dice, y Pablo dice en Romanos: oh hombre, eres inexcusable. Nadie tendrá excusa para decir que no tuvo oportunidad, porque Dios ha hablado de muchas maneras. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de poder, es un tiempo de hablar con Dios. Y le voy a pedir también que usted hoy que va a su casa también ore, no solamente por usted, ore por lo suyo, ore por su familia, ore por los vecinos, ore por su pueblo, pero ore también por Jerusalén. Y Dios pidió y Dios dejó escrito que oremos por la paz de Jerusalén, que Dios guarde sus muros. Yo sé que Dios guardará a su pueblo, pero Él pidió que lo hiciéramos, lo dejó escrito, así que nosotros tenemos que orar por Jerusalén, porque el que bendice al pueblo escogido de Dios, Dios le bendice a él. Póngase sobre sus pies. Yo sé que Cristo viene.